El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura dada de CPU y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura legible por un programador. Esta representación es usualmente definida por el fabricante de hardware, y está basada en los mnemónicos que simbolizan los pasos de procesamiento, las instrucciones, los registros del procesador, las posiciones de memoria, y otras características del lenguaje. Un lenguaje ensamblador es por lo tanto específico a cierta arquitectura de computador física. Esto está en contraste con la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, que, idealmente son portables. Un programa utilitario llamado ensamblador es usado para traducir sentencias del lenguaje ensamblador al código de máquina del computador objetivo. El ensamblador realiza una traducción más o menos isomorfa desde las sentencias mnemónicas a las instrucciones y datos de máquina. Esto está en contraste con los lenguajes de alto nivel, en los cuales una sola declaración generalmente da lugar a muchas instrucciones de máquina. Muchos sofisticados ensambladores ofrecen mecanismos adicionales para facilitar el desarrollo del programa, controlar el proceso de ensamblaje, y la ayuda de depuración. Particularmente, la mayoría de los ensambladores modernos incluyen una facilidad de macro y son llamados macroensambladores. Fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando aún no se contaba con potentes lenguajes de alto nivel y los recursos eran limitados. Actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos y de investigación, especialmente cuando se requiere la manipulación directa de hardware, altos rendimientos, o un uso de recursos controlado y reducido. Muchos dispositivos programables aún cuentan con el ensamblador como la única manera de ser manipulados. Características. El código escrito en lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser entendido ya que su estructura se acerca al lenguaje máquina, es decir, es un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta. Al cambiar a una máquina con arquitectura diferente, generalmente es necesario reescribirlo completamente. Los programas hechos por un programador experto en lenguaje ensamblador son generalmente mucho más rápidos y consumen menos recursos del sistema memoria RAM y ROM que el programa equivalente compilado desde un lenguaje de alto nivel. Al programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador se pueden crear programas que se ejecutan más rápidamente y ocupan menos espacio que con lenguajes de alto nivel. Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador, por lo que se pueden crear segmentos de código difíciles o muy ineficientes de programar en un lenguaje de alto nivel, ya que, entre otras cosas, en el lenguaje ensamblador se dispone de instrucciones del CPU que generalmente no están disponibles en los lenguajes de alto nivel. También se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse, e impedir que se interrumpa durante su ejecución. Programa ensamblador. Típicamente, un programa ensamblador moderno crea código objeto traduciendo instrucciones mnemónicas del lenguaje ensamblador en opcodes, y resolviendo los nombres simbólicos para las localizaciones de memoria y otras entidades. Los ensambladores son generalmente más simples de escribir que los compiladores para los lenguajes de alto nivel, y han estado disponibles desde los años 1950. Los ensambladores modernos, especialmente para las arquitecturas basadas en RISC, tales como MIPS, SansPark, y HP PARISC, así como también para el x86, optimizan la planificación de instrucciones para explotar la segmentación del CPU eficientemente. Número de pasos. Hay dos tipos de ensambladores basados en cuántos pasos a través de la fuente son necesarios para producir el programa ejecutable. Los ensambladores de un solo paso pasan a través del código fuente una vez que asumen que todos los símbolos serán definidos antes de cualquier instrucción que los refiera. Los ensambladores del dos pasos crean una tabla con todos los símbolos y sus valores en el primer paso, después usan la tabla en un segundo paso para generar código. El ensamblador debe por lo menos poder determinar la longitud de cada instrucción en el primer paso para que puedan ser calculadas las direcciones de los símbolos. Ensambladores de alto nivel. Los más sofisticados ensambladores de alto nivel proporcionan abstracciones del lenguaje tales como estructuras de control avanzadas, declaraciones e invocaciones de procedimientos, funciones de alto nivel, tipos de datos abstractos de alto nivel, incluyendo las estructuras record, uniones, clases y conjuntos,
procesamiento de macros sofisticado, aunque está disponible en los ensambladores ordinarios desde finales 1960 para el IBM360, entre otras máquinas. Características de programación orientada a objetos. Uso del término. En el uso profesional normal, el término ensamblador es frecuentemente usado tanto para referirse al lenguaje ensamblador como también al programa ensamblador que convierte el código fuente escrito en el lenguaje ensamblador a código objeto que luego será enlazado para producir lenguaje de máquina. Las dos expresiones siguientes utilizan el término ensamblador . El CMS fue escrito en ensamblador del IBM360. El ASMarche fue un ensamblador del S370 ampliamente usado. La primera se refiere al lenguaje y la segunda se refiere al programa. Lenguaje. El lenguaje ensamblador refleja directamente la arquitectura y las instrucciones en lenguaje de máquina de la CPU, y pueden ser muy diferentes de una arquitectura de CPU a otra. Cada arquitectura de microprocesador tiene su propio lenguaje de máquina, y en consecuencia su propio lenguaje ensamblador, ya que este se encuentra muy ligado a la estructura de hardware para el cual se programa. Los microprocesadores difieren en el tipo y número de operaciones que soportan. También pueden tener diferente cantidad de registros, y distinta representación de los tipos de datos en memoria. Aunque la mayoría de los microprocesadores son capaces de cumplir esencialmente las mismas funciones, la forma en que lo hacen difiere y los respectivos lenguajes ensamblador reflejan tal diferencia. Instrucciones de CPU. La mayoría de los CPU tienen más o menos los mismos grupos de instrucciones, aunque no necesariamente tienen todas las instrucciones de cada grupo. Las operaciones que se pueden realizar varían de un CPU a otro. Un CPU particular puede tener instrucciones que no tengan otro y viceversa. Los primeros microprocesadores de 8 bits no tenían operaciones para multiplicar o dividir números, por ejemplo, y había que hacer subrutinas para realizar esas operaciones. Otros CPU puede que no tengan operaciones de punto flotante y habría que hacer o conseguir bibliotecas que realicen esas operaciones. Las instrucciones del CPU pueden agruparse, de acuerdo a su funcionalidad, en operaciones con enteros de 8, 16, 32 y 64 bits dependiendo de la arquitectura del CPU. Estas son operaciones realizadas por la unidad aritmético-lógica del CPU. Operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, módulo, cambio de signo. Operaciones booleanas. Operaciones lógicas bit a bit como AND, OR, SOR, NOT. Operaciones de bits como desplazamiento y rotaciones de bits hacia la derecha o hacia la izquierda, a través del bit del acarreo sin él. Operaciones de mover datos entre los registros y la memoria. Aunque la instrucción se llama mover, en el CPU, mover datos significa en realidad copiar datos, desde un origen a un destino, sin que el dato desaparezca del origen. Se pueden mover valores desde un registro a otro, desde un registro a un lugar de la memoria, desde un lugar de la memoria a un registro, desde un lugar a otro de la memoria. Un valor inmediato a un registro, un valor inmediato a un lugar de memoria. Ensamblado. La transformación del lenguaje ensamblador en código máquina la realiza un programa ensamblador, y la traducción inversa la puede efectuar un desensamblador. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, aquí hay usualmente una correspondencia aún entre las instrucciones simples del ensamblador y el lenguaje de máquina. Diseño del lenguaje. Elementos básicos. Hay un grado grande de diversidad en la manera en que los autores de los ensambladores categorizan las sentencias y en la nomenclatura que usan. En particular, algunos describen cualquier cosa como pseudo-operación pseudo-op, con excepción del mnemónico de máquina o del mnemónico extendido. Muchas gracias por la atención dada.